Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver quién dice en qué parte quedamos ayer, la clase pasada para continuar entonces con la clase hoy. Excelente pregunta. Nos quedamos en lo que es el sorry. ¿En dónde nos quedamos? Que no te Ahí escuché. hablábamos de que es un, No te escuché, Juana. Profe, Santa decía que nos Se quedamos salta, hablando de los profe. orígenes. En esta parte vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, comiencen entonces pues. Vamos a ver qué tienen de interesante que hablarme de los orites. Bueno, profe, primero decimos que un sorite está compuesto por un sinnúmero de premisas y ahí dentro de ellas está tanto la conclusión como las premisas y se pueden formar muchísimos silogismos dependiendo la cantidad de premisas que tengamos en el sorite. Pero, ¿cómo fue que dijiste que no te entendí bien? Que en el sorite encontramos un sinnúmero de premisas donde está todo junto, tanto las premisas, y ahí dentro de ellas se encuentra la conclusión para que nosotros podamos formar los silogismos, que era lo que hablábamos en la clase anterior. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, maestro, así como dice Heidi, que eso ahorita más o menos es como un argumento deductivo en el que se nos incluye la premisa y la conclusión sin hacer explícito, o sea, como los elabones de la cadena lógica. Profe, Profe, yo sí, tengo una pregunta ahí. Pero un sorite no es un argumento. Es un Dime, conjunto de premisas. le un sorite falta apellido sencillamente es a un eso, conjunto de premisas. un conjunto de premisas con una conclusión. Exacto. Pero aparte de eso, profe, puede tener premisas que no tengan, o sea, que no guarden coherencia una con otra. Y sin embargo sí, puede seguir siendo válido también. Puede suceder esas cosas. ¿Cómo es eso? Explícame eso, a ver. O, por ejemplo, eh, si yo digo, todo el perro, todo el perro que ladra muerde. El Pedro de Juan Lara. Eh, eh, Juana tiene un perro, pero en mi conclusión yo voy a poner conclusión, el perro de Juan ladra. ¿Entiendes? Muerde, no, muerde. O sea, ahí hay una premisa que no cuadra con la conclusión, pero sin embargo, el razonamiento sigue siendo válido. No sé si me No, pero entienden. es que un sorite no te entiendo. O coherente, profe, mejor dicho. No ahora yo me estoy confundí. cambiando la palabra. Yo también me confundí con lo que dijo. Yo me confundí porque, profe, en la Diga. definición, en la definición 12 del material, dice que un sorite es un argumento deductivo en el que solo se incluyen las premisas y la conclusión sin hacer explícito los eslabones de la cadena silógica. Exacto.
Yo había entendido Profe, que profe. dijeron que no era un argumento, entonces ahí me... No, que no es un razonamiento. Un sorite no es un razonamiento. No, Es un un razonamiento. argumento, pero no es un razonamiento. Exactamente. Ok, ahora sí. Claro, claro, porque Profesor, Dígame. profe, eh, en medio de esta discusión con relación a la definición, tengo por entendido que cuando dice que solo incluyen la premisa y la conclusión sin hacer explícitos los eslabones de la cadena silogística, me da a entender que no tiene de manera muy directa esos eslabones, o sea, como esos niveles en cuales están establecidos en cuales están establecidas las premisas que están incluidas en ese sorite. O sea, me explico. Por ejemplo, No estoy entendiendo qué quiere decir con niveles. ¿qué es un eslabón para usted? ah, Tengo entendido que cuando dice que sin Un hacer eslabón es una explícitos, unión, ok, pero sin que sea hacer una muy, unión no quiere decir ok, que tenga que haber niveles. ok, pues entonces disculpe No, el no, mal no, uso no. del concepto. No hay que disculpar Pero nada. Estamos lo que para aprender. quiero explicar es que no hace ningún modo directo, prácticamente ningún modo claro, de la unión de la cadena silogística. Porque si vemos en el ejemplo 23, ahí tenemos 4 premisas y dentro de esas 4 premisas también tenemos la conclusión. Pero la premisa número 1 no hace unión con la premisa número 2, ni la número 2 con la número 3, ni la número 3 con la número 4. No. Lo que maestro, lo que, dime, Ezequiel. ah, lo que ocurre es que muy bien lo dice la definición y usted lo apuntara muy bien cuando dice que el sorite es un argumento, pero no un razonamiento. Es como Exacto. el sorite al final de cuentas es un argumento que deja espacio, y a eso se refiere cuando faltan eslabones, a que se pueda montar un razonamiento sobre las premisas que componen el sorite para componer un silogismo, un posible silogismo que fundamente el razonamiento y llegue a las conclusiones sugeridas. Exactamente, Ezequiel. Eso exactamente es lo que pasa. O sea, un sorite son un conjunto de premisas. Es decir, yo puedo tener aquí una premisa 1, una premisa 2, premisa 3, y así puedo tener n premisas y una conclusión. ¿Ya? Pero el sorite consiste en ese argumento, o sea, en eso que está allí. Es un argumento deductivo a partir de las premisas y la conclusión, pero no dice cuál es la manera de unir esas premisas, ni siquiera dice si voy a unir la primera con la segunda con la tercera, ni la tercera con la cuarta, y así sucesivamente. Si pudiera ser que uno la primera con la última, la segunda con la antepenúltima, y así sucesivamente. Es decir, la manera en que se unen no está prescrita, no se especifica, y es por eso que a ese conjunto de premisas que yo tengo, que pudiera tener cualquier cantidad de premisas, supongamos P sub K, yo tengo que construir silogismos con esas premisas para poder obtener la conclusión que me están pidiendo a mí que me dan allí, ¿no? Es decir, yo tengo que construir esos eslabones que me permiten pasar de un argumento deductivo a un razonamiento deductivo. ¿Ya? Eso es lo que es el sorite, en realidad. Perdón, profe, Vamos a ver, repita, ¿de un qué? aquí siguiendo. Perdón, profe, repita eso, disculpe. Del argumento al razonamiento. Ok, de un argumento al razonamiento. Al razonamiento. Los eslabones son los razonamientos. ¿Ya?
Cuando, Profe, es como si fuese, en términos prácticos, intermedio para encaminar a uno a la forma de exactamente. pensar. Es decir, tú tienes suponte P1, P2, P3, o P4 y P5. Pero entonces yo vengo y agarro de P1 y P2, construyo una nueva premisa que es la que es la que se deriva del siloísmo de esas dos premisas. Construyo una nueva premisa, llamémosla P1', y esa la voy uniendo con otra de las premisas que estén allí, y voy construyendo otra premisa, digamos P2', y la vuelvo a unir con una de las anteriores, y así sucesivamente voy construyendo esa cadena para poder obtener luego finalmente lo que es la conclusión. ¿Ya? Y es por eso que son argumentos que no tienen una prescripción de cómo es que los voy a unir. La voy a unir dependiendo de cómo estén establecidas esas dichas premisas. Vamos a ver. Evelina, dime algo, Evelina, según lo que está en el chat. Sí, profe, no, que yo entendí que no es lo mismo un Sorites, cuando usted corrigió a Guillén, no es porque él se refirió al Sorites como un razonamiento y es un argumento deductivo. Entonces ya vi a qué se refiere con lo de razonamiento. Los Sorites son razonamiento. Ya. Rubén. Una pequeña aclaración, a ver si usted me puede hacer. Yo estuve investigando y vi por ahí un sorite de glosenio y otro aristotélico. Y esto establecía un orden. El de glosenio, el sujeto de la primera premisa, en la segunda tenía que aparecer como predicado. Y el aristotélico, en la primera premisa, el que aparecía como predicado, en la segunda debía de aparecer como sujeto. ¿Qué tiene de cierto eso? Pues esas son formas que tratan de establecer la manera de cómo aplicar los orites. Pero básicamente las reglas que se cumplen allí no tienen que ver tanto con el sujeto y el predicado, que no es lo que a nosotros nos interesa, porque ojo, nosotros estamos estudiando, lo que queremos estudiar es lógica matemática, no la lógica de otras ciencias. Y como tal, a nosotros nos interesa más bien ese razonamiento que nos lleva de dos premisas a obtener una tercera. Y la manera de tomarlo, pues va a depender del contexto en que nosotros estemos trabajando, ¿no? Por eso es que no, digamos que esos detalles que tienden más hacia lo que es la lógica de las ciencias humanas, no me interesa manejarlos, porque para nosotros eso lo va a determinar cuando nosotros estudiemos las fórmulas, y dentro de la fórmula estudiemos lo que son las premisas, como estudiemos lo que es el predicado, lo que son los cuantificadores universales. Eso automáticamente nos va a nosotros dar esas herramientas que son las que nos interesan a la final de cuentas, ¿ya? No las que derivan de la lógica en general. Pero, pero bueno, el que quiera, digamos que ampliar un poco más ese campo, pues tendría que leer más acerca de eso, ¿no? Pero sí, esas son herramientas que se utilizan para entender o para construir los orites dentro de la lógica, digamos, de las ciencias humanas. Bien, Félix, buenas noches, Félix. Juan, Rubén, dime, Joel. Profe, que hacer aclaración que cuando Evelina tuvo la aclaración que usted bien hizo, es un argumento, pero el argumento nos lleva a un razonamiento. O sea, No, que no, no el se le puede razonamiento hay que olvidar eso. construirlo. El razonamiento hay que construirlo. Bueno, del
de los enlaces de esas premisas, como usted explicó ahora mismo, se llega al razonamiento. O sea Exactamente. que tenemos que estar claros en eso, que aunque no sea un razonamiento, nos puede, o sea, nos tiene que llevar a un razonamiento. Correcto, correcto. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Sigamos. Se durmieron. Se les acabó la batería. No, no. No, no, profe, nada más hay que prender la chispa, porque en realidad había unos cuantos que no cogimos la clase la semana pasada. Los que estaban, que por favor. No, pero no importa. Los que no cogieron la clase la semana pasada, no importa. Pueden seguir en el material. Vamos por silogismos disyuntivos Hipotético. y Los hipotéticos. ¿qué es un silogismo Bueno, disyuntivo? tenemos el que es una conjunción, que ya sabemos que es cuando tenemos dos afirmaciones. Por ejemplo, decir Santa canta y Juan baila. Ahí tenemos un silogismo que corresponde a una conjunción. Y si tenemos, por ejemplo, el silogismo donde no se afirma la verdad de ninguno de los acontecimientos, por ejemplo, decir Santa canta o Juan baila, ahí no se están afirmando ninguno de los dos. Entonces, ese silogismo decimos que es una disyunción. Profesor. Disyunción. También Espera, tenemos, José, está hablando Santa. Ok. Perdón, Santa. tenemos silogismos que son hipotéticos condicionales. Y tenemos silogismos que son hipotéticos bicondicionales. Dentro de los condicionales, nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, si no llega temprano, perderá el tren para venir a mi casa. Ahí se le está colocando una condición. En el otro caso, en el doble hipotético, son las personas que trabajan ganan dinero. Sí, y solo sí cumplen con su deber. Ese ahí sería un silogismo hipotético. Bueno, vamos a dejar que Guillén hable. Profe, yo quería prácticamente hablar o decir algo acerca de lo que Santa decía con relación a los silogismos hipotéticos, hipotético o condicional o doblemente hipotético, que en uno de esos tipos de silogismos esto implica que se debe cumplir una condición. Por ejemplo, en el silogismo hipotético condicional dice que ninguno de los dos enunciados es afirmado. O sea, el ejemplo que ella dio anteriormente no afirmó nada con ninguno de los dos enunciados. Por ejemplo, vamos a tomar el 26, dice, si no realiza la tarea no tendrá derecho a quejarte por tus notas. O sea que aquí ninguno de los enunciados se está afirmando. Mientras que en el doblemente condicional habrá una condición para que se pueda cumplir de uno, para que se pueda cumplir el otro. En el caso 27, donde dice que un número es primo,
sí y solo sí. O sea, está poniendo una condición. Sí y solo sí, no es divisible de forma exacta con ningún otro número que él mismo. ¿Qué implica esto? Que siempre, todo tipo de silogismo prácticamente van a tener su diferencia, porque habrá uno que se va a cumplir en condición al otro y habrá uno que no va a afirmar la condición del otro en ninguna parte. Con relación a la conjunción, ya ella lo dijo muy claro, y con relación a la disyunción también, y creo que no sería bueno abundar en esa parte. Bueno, no, en realidad no te entendí la última parte del bicondicional, porque no, Un acceso como de doble no sé qué vía. quisiste decir con que si uno es cierto, el otro no necesariamente, y que si el condicional, o sea, esa parte no entendí. Lo El que es bicondicional, cierto que los silogismos se llaman disyuntivos cuando se afirman dos enunciados, ¿ya? Y se pide que los dos enunciados ocurran a la vez. Es decir, ok, si yo tengo un enunciado y tengo otro enunciado, el silogismo de conjunción es aquel que pide que esos dos enunciados se satisfagan, los dos. Y el de disyuntivo es el que pide que al menos alguno de los dos enunciados se satisfaga. El condicional lo que dice es que si yo tengo un enunciado, entonces él implica el otro. Y el bicondicional es que si yo tengo un enunciado, él satisface su consecuente y el consecuente también satisface el antecedente. Es decir, esos son los silogismos y se le dicen hipotéticos cuando se supone que la premisa es cierta para ver si la siguiente también es cierta. Por eso que ok. se llaman hipotéticos. Se supone ciertas las premisas para poder obtener conclusiones acerca de esas premisas. Esos son los que son los silogismos. Se le llaman conjunción, disjunción, es decir, conjuntivo en el sentido de que se tienen que satisfacer las dos o la cantidad de premisas que se hagan en los silogismos, bien sean categóricos o no, que se satisfaga alguna de las dos, o que uno implique la otra, o que en el final sea el bicondicional, que es el que se satisfagan mutuamente ellas. ¿Ya? Y se dice que son hipotéticos porque se suponen ciertas las premisas para implicar conclusiones. Por eso que son hipotéticos. Entonces, Algo, profesor, disculpe. Entonces, lo dime. que le quería dar dicho en el último, que es el doblemente condicional, implicaría lo siguiente. ¿Cuál pasará su examen de matemáticas? Sí y solo si estudia. O sea que si no estudia no va a pasar el examen. Digo yo en este ejemplo. ¿Estaría claro el ejemplo o no? ¿O sería cierto o no? Sí, bueno, está bien, pero pudiera Pero pasar sin estudiar. ok, puede pasar sin Ya, estudiar. esos son, lo que pasa es que tú estás poniendo ejemplos que son demasiado ambiguos, Ok. pero Tiene que la- ser ejemplo lo, claro. lo- lo cierto es que podría ocurrir las dos cosas. Pero bien, lo que quiero que quede claro es la estructura del silogismo. Eso es lo que quiero que quede claro. Dime, Rubén. En ese mismo tenor, la imagen que usted tenía en la pantalla me parece que podría ayudar. En el silogismo disyuntivo no es exclusivo, o sea, excluyente. Si se da uno, necesariamente tiene que no darse el otro, No, no es porque exclusivo. no es, puede ser de que se den los dos a la vez. Sí, puede ser que se den los dos a la vez. Ok, pensé que era exclusivo. Está bien, no hay problema. Profe, Dime. también en esa misma parte
nosotros encontramos otra clase de silogismo. Ujú. De silogismo que son hipotéticos, que están los que son puros, que un silogismo se dice que es puro si todos los enunciados que lo conforman son hipótesis. Y también ahí encontramos los silogismos hipotéticos que son mixtos. Estos tienen que ver están en formato generalmente del modo ponens y también del modo modus tollens. Es Exacto. decir, que Cuando no se combinan, se combinan lo que son los condicionales o los bicondicionales. sí, que no necesariamente en este caso tienen que ser todo hipótesis. Todo silogismo de la forma sí y solo sí es un silogismo mixto. O un silogismo de la forma entonces es un silogismo mixto. Porque hay un enunciado que contiene un condicional. Al tener un condicional o un bicondicional, el silogismo automáticamente pasa a ser mixto y deja de ser puro. ¿Ya? Por ejemplo, en el modus ponen o modus ponen, tienes P implica Q y tienes no Q, por ejemplo. Entonces, allí la conclusión que se implica de esto es un silogismo mixto, porque tengo un condicional. Ok, continuamos entonces. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta. Ok, Diana. Dime, Joel. En el caso de la implicación, de una implicación, sería se podría llamar un tipo de particular de un silogismo. ¿Cómo es la cosa? De una implicación. O sea, una simplificación de una No te implicación. entendí, no te entendí. Y yo digo P y Q, implica P. A eso yo me refiero. Sería un caso de silogismo, ¿Cómo? P y Q. particular. P, Q implica P. Uh-huh. Ajá, sería un de Este es un silogismo mixto. Ya entendí. Sí, porque usted acaba de decir que si tiene implicación o bicondicional, sería mixto, Mm, ¿verdad? sí, correcto. Ok, continuemos entonces. ¿Qué sigue ahora? Premisas no afirmativas. Bueno, este es bien interesante. Aquí me dice que es una premisa no afirmativa. ¿O qué significa que una premisa sea no afirmativa? ¿O en qué caso Que está negada. podemos hablar de Bueno, no, profe, las premisas no afirmativas son cuando están en modo de pregunta o que están expresando una orden, un mandato, algo así. Eso es correcto. No es que se estén negando, es la forma en la cual se expresa la premisa. Porque la premisa no necesariamente se está negando Hola. y no tiene Ok. por qué ser afirmativa, no tiene por qué ser no afirmativa. Es cuando la premisa se expresa en modo de pregunta. Entonces, recuerdo que al principio de la primera clase alguien preguntaba o alguien comentaba, creo que era Evelina exactamente, que se hacía en casos cuando la premisa estaba formulada en forma de pregunta. Pues eso es una premisa, no deja de ser premisa salvo que no es una premisa
afirmativa, sencillamente es no afirmativa, sin embargo, no quiere decir que esté negando algo. ¿Ya? Hay diferentes formas de expresar premisas no afirmativas. No necesariamente yo negando algo puedo expresar algo no afirmativo. Por ejemplo, el número 5 es divisible por 2. Eso es una premisa no afirmativa. Sin embargo, en ninguna parte aparece la negación. ¿Correcto? Entonces tienen que tener cuidado en hablar de premisas no afirmativas y de premisas negadas. Son dos cosas que pueden ser distintas. Bajo ciertos contextos pueden ser distintas. Exacto, la confundiste con proposiciones. Guillén, yo pensaba que no era afirmativa. Dime, Joel, ¿cuál es tu pregunta? Joel como que se fue. ¿O me fui yo? No, se fue el profe. Pero me imagino que lo que quería preguntar es que si las premisas y las proposiciones no es lo mismo. No. No es lo mismo. Yo entiendo, si profe. recuerdan de la primera Disculpe. clase, ¿qué dijimos nosotros que era una proposición en la primera clase? Puedo, maestro. Una afirmación que dice cuando una cosa es verdad o es mentira. Cuando se afirma. Dime, Luz. Es Exacto. una proposición, es una afirmación de la cual podemos, sin ambigüedad, decir si es falsa o verdadera. Maestro, es un enunciado que se le puede atribuir un valor de falsedad o verdad dado el contexto. Pero sin ambigüedad. Sin ambigüedad. Dime, Diony. No, ya. Yo iba a decir, disculpe, sí voy a decir que una premisa para mí está compuesta por una o más proposiciones, ¿verdad? No, por una o más afirmaciones. Afirmaciones. O premisas. Una proposición está compuesta por una o más premisas. Ya. Lo dije al revés, pues. Ok. Bien. Ajá, sigamos entonces. ¿Quedó claro lo que es una premisa no afirmativa? Sí, sí. Y ya saben que cada vez que tengan una pregunta, no es que no tengan una premisa. Lo que tienen es una premisa en modo no afirmativo. No quiere decir que es la negación de nada. ¿Ya? Y una premisa no afirmativa no es la negación de una premisa. Ok. Sigamos entonces. Tenemos lo que son los entinemas. Un entinema es un argumento en el cual una o varias de sus partes no se hace explícita. Dice que para el análisis de un entinema es necesario utilizar el principio de caridad. Este consiste en dos reglas que son, primero, identificar las premisas necesarias para que el argumento sea deductivamente válido o al menos inductivamente fuerte. La otra regla es la identificación de una conclusión que la conclusión que se deriva de las premisas inductivamente, que se deriva deductiva o inductivamente de las premisas dadas. Exactamente. Si de alguna forma recuerdan algo que comentamos y que
no recuerdo ahorita, pero en la práctica del cuatrimestre anterior había un ejercicio que se llama el ejercicio número 13 de la primera práctica, y creo que el ejercicio 14, si mi memoria no me falla. Esos dos ejercicios son una muestra de lo que es un entinema. ¿Por qué? Porque en esos ejercicios habían una serie de premisas que inducían a que dieran una conclusión, pero no le decían de qué manera estaban enlazadas esas premisas, ni le decían de qué forma yo podía conectarlas para construir un argumento deductivamente consistente o fuerte. Es decir, que la manera en cómo se presentan esas premisas, en el orden que se presentan, no necesariamente es el orden en el cual yo las voy a encadenar. Por eso es que es necesario, cuando se presentan ese tipo de enunciados, que son así como medio trabalenguas, ¿ya? Por ejemplo, hay uno muy famoso que dice, adiós mis 100 palomas, y van una manada de palomas volando y hay un hombre que le dice, adiós mis 100 palomas, y se para una de las palomas y le dice, no somos 100, pero nosotras, más la mitad de nosotras, más la tercera parte de nosotras, más la cuarta parte de nosotras, más uno, sumamos 100. Es decir, es esa manera de cómo se expresan las cosas, de tal manera que el que lo lea tenga que encadenar esa secuencia lógica para construir lo que posiblemente sea la respuesta a ese entinema, ¿ya? Eso es lo que es un entinema, o sea, lo que popularmente nosotros llamamos una especie de retórica verbal para tratar de ocultar algo, o para tratar de demostrar que traten de ocultar algo. Entonces, acertijo, profe. Acertijo, ¿no será la palabra? Bueno, más que acertijo, pero sí, pudiera ser un acertijo, pudiera ser una interrogación. Claro que sí. Profe, y profesor. Dime, Félix. Y en ese acertijo planteado de esa forma, ¿cuántas palomas iban volando por fin? Bueno, ahí lo dijo Wandy, iban 36. Ya Wandy sacó la cuenta. No, porque la que Wandy dice, los acertijos se plantean de otra manera. No. Exacto, no implica el tercio. No implica el tercio ni el cuarto. La que da sí, el cuarto sí, pero el tercio no. El cuarto no. La que da 36. El cuarto sí. Sí, la que da 36. El cuarto sí. La que da 36 es de esta manera que reza, que nosotros, bueno, por lo menos en el campo de Constanza, donde yo me crié, lo planteábamos así. Venía un gavilán volando y un grupo de palomas se encontraron. Y el gavilán le vocea a la paloma, adiós mis 100 palomas. Pues esta le responde, no señor gavilán, nosotras no somos 100 palomas. Nosotras, otro grupo como nosotras, la mitad de nosotras, usted y 9 más, formamos 100. Y ahí es que da 36. Bueno, pero es que ese es un planteamiento completamente diferente que estoy haciendo, ¿no? La cuarta parte son las 9, la cuarta parte son las 9. Se volvieron exactamente. Yo lo había escuchado con cuarta parte. Cuando dice la cuarta y ahí parte, da 36 también. Ajá. Yo la que yo me sé es ese que dice que nosotras, más la mitad de nosotras, más la tercera parte de nosotras, más la cuarta parte de nosotras, más uno, sumamos 100. Pero posiblemente no sea ese, no sé. No sé cuánto da, si da 36 o no. Pero bueno. Y la otra, lo que es eso. Es un acertijo en oraciones. Dime. La otra
no sé, no recuerdo bien el matemático, el famoso de estos matemáticos griegos, Diofanto. Diofante. Sí, más o menos es uno de ellos que tiene tiene un acertijo en su lápida, que es para que uno pueda determinar la edad que él vivió, y esa edad cuando se calcula da 86 años. Ah, bueno, pero eso más que entinema, ya ese deja de ser un entinema y pasa a ser como una ecuación, resolver una ecuación. Sí, se resuelve Pero bien, como una ecuación. sí, sí. Pero bien, entonces la idea del entinema es ese, o sea, es sencillamente un párrafo o una serie de preguntas, una serie de afirmaciones que llevan a deducir una conclusión, ¿ya? Y la idea es poder identificar de esas premisas cómo construyo un argumento que sea deductivamente válido o deductivamente fuerte, identificar la conclusión que se deduce de ese argumento deductivamente válido y deductivamente fuerte. O sea, básicamente eso es lo que es un entinema. Ok. Lo que sigue es consistencia lógica de un conjunto. Vamos a ver quién me puede. Ah, bueno, quedó aquí Joel con una pregunta. No sé si. Dime, Joel. Profe, yo le iba a decir, por ejemplo, en un conjunto de premisas, ya ese conjunto de premisas, ese sistema axiomático que conforman todo ese conjunto de premisas, si tiene una premisa que no es afirmativa, ese conjunto de premisas, ya eso, la conclusión, ya eso es inconsistente ahí. ¿Sí o no? Recuerda que eso es el caso general, ¿ya? Es decir, nosotros estamos hablando de un entinema de un caso de punto de vista general. Existen entinemas dentro de las ciencias que no son las exactas, digamos las ciencias humanas, que pudieran tener premisas que no son válidas y conclusiones ciertas. Lo que pasa es que para nosotros en matemáticas, nosotros necesitamos que todas sean ciertas para construir una conclusión verdadera, porque nosotros no queremos conclusiones ambiguas, ¿ya? Pero en otras ciencias pudiera ser que esas conclusiones son válidas, pero no es lo que nos interesa ni lo que nosotros eh, vamos a abordar. Pero bueno, lo que tú dices sí es cierto para lo que nos compete a nosotros estudiar, que es matemática y fórmulas tautológicas, a la final de cuentas. Ok, Profe, entonces... de ahí viene la respuesta a la pregunta que se está haciendo anteriormente sobre la lógicamente consistente o lógicamente inconsistente. Claro, correcto. Si ese grupo de premisas, todas son verdaderas, entonces estamos hablando de un argumento lógicamente consistente. Pero si aparece alguna que no lo sea, pues ya es inconsistente. O al menos inductivamente fuerte. Exactamente. Porque pudiera ser que no solamente no sean lógicamente consistentes, pero pueden ser inductivamente fuertes. Ok. Pero, profe, pero sin embargo, matemáticamente hablando, sigue siendo inconsistente. ¿Qué sigue siendo inconsistente? El sistema axiomático. O sea, porque claro, si hay una... claro, Si hay una... es lo que te estoy diciendo, que en matemáticas nosotros, si hay una premisa que es falsa, ya nosotros no vamos a tener nada porque tenemos una conjunción de premisas al inicio. Ok. Ok, entonces sigamos con el siguiente punto.
Siguiente punto. Se durmieron. El otro punto, maestro, de la verdad, falsedad y la equivalencia lógica, donde aquí Como en el consistencia punto lógica de 13, un conjunto. ok, o sea, como Diony mencionó eso, que era, él decía, como dice que decía Diony, Sí, pero que no, el no conjunto lo hemos enunciado abordado va a ser completo. lógicamente consistente cuando todos los miembros del conjunto son verdaderos, y cuando es lo contrario a esto, entonces lógicamente inconsistente, que es lo que mencionaba Diony hace un momento. Sí, sí, correcto. ¿Más nadie tiene preguntas? Siga entonces. Sigue, Kevin. Entonces le decía sobre la verdad, falsedad y equivalencia lógica, que según dice el material, que un enunciado lógicamente verdadero, cuando esto es imposible que sea falso. Y entonces ahí mismo, cuando es lógicamente falso, cuando lo contrario, cuando es imposible de que sea verdadero. Ujú. Y cuando ¿Qué entonces más? no es ni verdadero ni falso, entonces lógicamente indeterminado. Ujú. ¿Ya? ¿Más nadie va a preguntar nada? ¿Va a decir nada? Yo, profe. Dime, Félix. Entonces, eh, ahí tenemos eh, enunciado que por su forma lógica, su, su valor de verdad, podemos decir, siempre será verdadero. Este tipo de enunciado, entonces, es lo que nosotros conocemos como tautología o verdades lógicas. Hay otros que por su forma lógica, entonces eh, siempre van a ser falsos. Sí, correcto. Bueno, eh, vamos entonces a terminar entonces. Bueno, ya con esto hemos terminado la clase de hoy. Queda entonces pendiente para la próxima clase. Vamos a comenzar con el capítulo número 2, que es el tema de lógica simbólica. Y bueno, vamos a esperar que para la próxima tengamos más preguntas, más dudas. Y bueno, y por hoy lo dejamos hasta acá. Entonces que pasen un feliz noche. Pregunta, profesor, pregunta antes de cerrar. Dime, Rubén. Estuve observando la plataforma y vi que usted la está organizando. ¿Eso que está ahí es lo que vamos a trabajar o es que usted la está organizando? Bueno, yo estoy organizándola, pero no sé qué es lo que dice que vamos a trabajar. No, porque ya hay una práctica ya asignada. No, recuerda que esa es la práctica anterior, todavía no se ha asignado la de este. Les dije que pueden ir comenzando con esa, pero la todavía la actual no la he colocado. Sí, Esa es la precisamente práctica, por eso le pero pueden pregunto, porque comenzar con esa. es una nueva asignatura, o sea, esto estaba todo en la asignatura del cuatrimestre pasado y también está en esta. Yo pensé que era que nos iba a asignar la misma práctica. No, bueno, pueden, les dije, pueden ir comenzando con la misma práctica, pero yo les voy a asignar una nueva práctica. Ok. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, que pasen feliz noche y que descansen. Nos vemos el viernes. Igualmente, profe, cuídese.